Venimos a piso y tal, lo habíamos anunciado. Tenemos la presencia de Nicolás Villar, edil del Frente Amplio, junto a nosotros, un mano a mano para hablar de varios temas. Bienvenido, Nicolás. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, por suerte, todo bien. ¿Cómo va marchando esa junta? Bueno, hablábamos ahora un poco fuera del aire. Yo creo que está bien. La bancada del Frente Amplio tuvo mucha renovación y eso está bueno. Se está haciendo un recorrido por los diferentes territorios, recibidos por los comités de los diferentes territorios, y bueno, se está arrancando, como quien dice, a trabajar. Las comisiones empezaron a sesionar la semana pasada, y bueno, es una nueva experiencia para muchos compañeros y compañeras. ¿En qué comisiones quedaste, Nicolás? Bueno, viste que como nosotros somos 9 líneas, los titulares estamos en varias. Aún cuando trabajan los suplentes, es una cosa muy buena que tiene la Junta de Maldonado, no sé si se da en otra junta. Sin lugar a dudas, la comisión que va a concentrar más en esta etapa tiempo y energía va a ser la de presupuesto, que estamos con Juan Urdangaray ahí de titulares, y también está Pieri y Sichero. Y bueno, después estamos en trabajo, cultura. Un lote variado. Variedad. ¿Cuándo entra el presupuesto a la Junta? Y bueno, supuestamente entraría a fines de mes ahora. Eso les da tiempo para poder estudiarlo mucho mejor, obviamente. Sí. El presupuesto siempre es una etapa que tiene estas características, ¿no? La discusión más importante que vos da política, porque de última el presupuesto es político. Es esencialmente político, se da al principio del periodo. Eso implica mucho estudio, se pasan por la Junta las diferentes direcciones, los municipios. Sí, tiene todas esas características. Sí, aparte de asesoramientos y demás, porque pueden haber artículos que se pueden votar, otros no, y ahí hay que saber qué es lo que se vota y lo que no. Exacto, sí, el Frente, el periodo pasado también tiene una comisión asesora con compañeros y compañeras que por formación o por experiencia conocen más del tema. Y bueno, la discusión no se da solo en la bancada, en los temas importantes, también se da a nivel de la mesa política del Frente Amplio. Y además tiene la importancia, particularmente este presupuesto y el anterior, de que la Intendencia tiene un déficit enorme. Entonces, eso es algo que a nosotros nos preocupa, que venimos planteando hace ya tiempo. Vos date cuenta que la Intendencia de Maldonado tiene un déficit con números del 2023, que si los actualizamos es superior el déficit, ¿no? Que para poder compararlo con algo, porque cuando las cifras tienen tanto cero, los sí, vecinos, te marea en la uno gente mismo, tampoco. ¿viste? No decís, bueno, esto es mucho poco para una Intendencia. Bueno, la comparación es que la Intendencia de Maldonado tiene más deuda, más déficit que la Intendencia de Montevideo y Canelones juntas. Con una diferencia, que Montevideo tiene casi la mitad de la población del país. Sí, claro. Entonces eso hace un déficit per cápita que es una cuestión que es alarmante realmente, y que nosotros no vemos que esto tienda a mejorarse, sino todo lo contrario. Las mayorías del Partido Nacional también le permiten seguirse endeudando, más allá de lo que nosotros podamos decir, y esto va a ser un problema que cuando esté arriba de la mesa va a ser, ya está arriba de la mesa, digo, pero mientras ellos puedan bicicletear la deuda como lo vienen haciendo, bueno, la van tirando para adelante, ¿no? Y en algún momento esto va a traer consecuencias que no son buenas para el departamento. Ahora ya se aprobaron los 83 millones de dólares para poder hacer el pago de sueldos y demás que se había pedido, ahora ya fue eso habilitado. Fue al Tribunal de Cuentas, volvió, todavía la Junta no ha pasado por ahí. No ha pasado por ahí, pero sí sabemos que además no es solo eso, porque es más deuda para el departamento que van a pagar los vecinos y las vecinas. Y en el mismo instrumento, en el mismo decreto, también nos dicen cómo la van a pagar. Las contribuciones más bajas van a incrementar alrededor de un 5%. Digo porque hay que ponerlo también sobre la mesa, porque cuando uno dice, mire, esta gente gestiona mal
y gestiona mal además porque no es solo el déficit, sino es decir, bueno, ¿en qué lo gastan? Bueno, nosotros decimos que lo gastan en amiguismo, en clientelismo, en acomodo. Pero la otra parte de eso es que eso alguien lo paga. Y lo va a pagar el pueblo de Maldonado, y ahora coincide en este mismo instrumento que te dicen vamos a necesitar más dinero, y además también te dicen cómo lo van a pagar. Y la solución para pagar ese carnaval que tienen ellos es que las contribuciones más bajas sean las que pagan, no así las otras franjas, ¿no? Estamos hablando de un número elevado de personas que pagan poca contribución por las características, ¿no?, de la población. Claro, sí, sí. Y lo otro llamativo a veces es que a nosotros nos cuesta mucho. Por ejemplo, ahora el PCNT hizo un planteo para vincular dos cosas que plantea gravar al 1% más rico. Sí. ¿No? Con el 1% para conseguir un 1% del PBI, que serían unos 850 millones de dólares, que podrían atender un tema que están casi todos los partidos de acuerdo, que es el tema de la primera infancia. Bueno, grabar ese 1% de los más ricos es una cosa, parece que se viene el mundo abajo, ¿no? Bueno, los más ricos... No. Sí, Orsi ellos plantean con Odone otra posible salida. Sí, exacto. Y nosotros no estamos atados a ese instrumento. Lo que sí decimos que es muy injusto la forma en la que el Estado recauda, porque de hecho en el periodo que pasó del Partido Nacional fueron muchos más los millones que se le dejaron de cobrar al gran capital. Pero en ese 1% no está ni el vecino que tiene almacén, ni mucho menos el trabajador. Estamos hablando de grandes empresas. Sí, de arriba $1 millón. Bueno, eso es un debate enorme. Sin embargo, acá se sube 5% la contribución. Y no pasa nada. Y a las franjas más bajas, y no pasa nada, ¿no? Tampoco se discutió cuando se exoneraban las tasas, eso que yo te decía, que se dejó de recaudar al gran capital más en el periodo pasado, y tampoco pasó nada. Pero bueno, esa es la tónica más o menos del presupuesto y de esta discusión, que es una antesala del presupuesto, porque si bien el presupuesto lo vamos a estar estudiando en los próximos meses, capaz que la medida más importante es esta que viene ahora previa, que es el de subir la contribución y volver a pedir otra vez endeudamiento para la Intendencia. Sí, justo coincide también que el 1 de septiembre estaría entrando el presupuesto a nivel nacional, también estaría entrando, así que va a haber discusión en todos los ámbitos. A todos los niveles. A todos los niveles, tanto a nivel nacional como departamental. Y otro tema que comenzó antes de lo que era la campaña electoral, ¿no?, con respecto a las elecciones de mayo, y que finalmente ahora, la semana pasada, comenzaron a ir a declarar los tres ex presidentes de la Junta Departamental de Maldonado, e incluso ahora estarían haciendo un llamado a algunos ediles también a prestar su declaración. A ver, cuéntanos un poco. Sí, esto fue una cuestión que nosotros hemos venido denunciando. Esto tiene dos cuestiones, ¿no? Por un lado está los hechos que se hicieron públicos a través de una denuncia periodística que planteaban una triangulación de fondos de la Intendencia en función de unas boletas de servicio que se hacían o no se hacían, pero que iban a parar al hijo de un presidente, de un expresidente de la Junta, y ese hijo se lo devolvía a él. Nosotros, cuando tomamos información de eso, planteamos desarrollar la investigación, crear una comisión preinvestigadora que no se votó, la que el Frente Amplio proponía, porque muchas cosas que la comunicación tiene eso, ¿no? Vos podés ver el fenómeno de distintos lados y dependiendo de los argumentos que le pongan lo que se termina transmitiendo. La comisión que nosotros proponíamos no se votó, y se votó una comisión que propuso el Partido Nacional, que la pidió en su momento Sánchez. Nosotros decíamos, eso a nosotros nos da garantías, porque quien pide la preinvestigadora también plantea cuál es el objeto, o sea, de qué se va a investigar. Y nosotros entendíamos que había que investigar otras cosas y no lo que se terminó investigando. A eso se suma todo un proceso que también hay que decirlo, porque ya hay una parte que está en manos de la justicia. O sea, el trabajo nuestro era hacer que esto se esclareciera y por lo tanto hacer las denuncias correspondientes y salir a los medios hasta que... Ahora, el asunto lo va a resolver la justicia y hay que esperar que se expida.
Lo que sí nosotros queremos poner sobre la mesa, recordar lo que fueron los planteos tanto de la presidencia de la Junta como del coordinador de bancada del Partido Nacional, que por un lado dificultaron el acceso a la información cuando los ediles del Frente Amplio lo solicitamos, que era ver las boletas y confirmar si lo que se está denunciando era cierto. Eso no se permitió. Se buscó un informe jurídico del abogado de la Junta, que yo todavía no he tenido el gusto de conocerlo personalmente, o de alguien que funge como abogado de la Junta, para impedir eso. Después se declaró secreta la comisión investigadora. Y después llegamos un día a una sesión y el Partido Nacional había conseguido un asesor letrado pago por la Junta, que nosotros le hicimos un pedido de informe para saber cuánto fue que la Junta le pagó, que les dio una especie de válvula de escape diciendo, bueno, que si miramos esto específicamente no estaría tan mal y no hay más nada para investigar. Y se cerró la investigadora. Al mismo tiempo que sucedía todo esto, salían a la prensa a plantear, y lo bueno es que las notas quedan, ¿no? Planteando que esto en realidad era un problema familiar, dijeron en un momento, que el Frente estaba utilizando esto para hacerlo, para la campaña electoral, que era circo. Bueno, ahí también hay responsabilidad. Ahí también, no sobre el hecho en concreto, pero también a la hora de comunicar, cuando se trata de dineros públicos, creemos que no es bueno eso. No es bueno para nadie, porque lo mejor hubiera sido que la Junta hubiera investigado a fondo y que el tema, si alguien cometió un error o un delito, lo pagara. Los escenarios así generan una incertidumbre, un sentido de desconfianza hacia todo el sistema político que no es favorable. Y bueno, pero ahora está en la justicia y será la justicia quien define. La Junta que maneja un dinero muy elevado. Nunca me hubiera imaginado que manejaba tanto dinero. Estamos hablando de unos $600.000 por mes. Sí, la Junta tiene un presupuesto. Sí, los números en general del Estado, de la Intendencia, también son números muy grandes. Sí. Y bueno, y nosotros hemos hecho varios planteos en función de la utilización de eso. Que dicho y sea de paso, yo creo que este periodo va a ser el periodo donde se va a manejar mejor, porque a partir de esto hemos visto nosotros una forma más austera de manejar los dineros públicos y más transparente también, con licitaciones. Hoy vamos a discutir una licitación por el tema de la limpieza. No digo que antes no se hiciera, pero creo que ahora se va a hacer más para todos los casos. Más abierto. Y hay una necesidad, sí, la presidencia de la Junta, yo creo, sí. Yo creo que hay algo que esto también demuestra, es que había una impunidad aparente en función de la ventaja electoral. Digo esto porque lo decían en el plenario. La gente nos votó, era algo que parecía que permitía todo. Y cuando digo todo, es cualquier forma de expresarse en el plenario, cualquier forma de interactuar con la oposición, y bueno, y quizás también cualquier forma de manejar los dineros públicos. Y yo creo que esto demostró que no, que hay una victoria que es electoral, que la oposición tiene un lugar que jugar, y es importante para todo el sistema político que la oposición pueda jugar su lugar, pueda controlar, pueda preguntar, se le responda, para que no pase esto también. Y bueno, y que los dineros públicos hay que manejarlos con más responsabilidad. Más control. Más control. Al tener un gobierno nacional de un palo, un gobierno departamental de otro, pero a su vez también una necesidad de ambas partes, ¿no? Creo que más allá de todo es obvio la necesidad de la ayuda desde a nivel nacional hacia las intendencias, ¿no? Sí, bueno, es algo que nosotros planteábamos en el periodo pasado. La Intendencia de Maldonado tuvo que afrontar algunas cosas que se hicieron y nosotros votamos, como Realojo del Kennedy, con dineros departamentales. El puente, un montón de cosas. Sí, pero te quiero decir, nosotros planteamos que no había apoyo del gobierno nacional en el periodo pasado para llevar adelante estas políticas. Y ahora vemos, por lo que ha trascendido, que va a haber un aporte mayor del gobierno nacional, y es como debe ser.
porque los ciudadanos son del departamento, pero son del país también. Y nosotros cuando gobernamos no gobernamos para nuestros amigos o nuestros correligionarios, o nos toca gobernar para todos. Entonces lo vemos con buenos ojos. La relación con los diputados y el senador del Frente Amplio me imagino que es mejor. Sí, también se da en este periodo que no solamente el Frente recupera el gobierno nacional, sigue siendo el partido político con mayor representación a nivel nacional, el más votado. Además tenemos otro diputado y coincide también que tenemos un senador por ser Eduardo, senador y ser de acá de Maldonado, y eso, bueno, para nosotros es importante porque permite otros grados de articulación también. El tema de las comisiones que se van a formar con respecto a movilidad, medio ambiente, ya más o menos van viendo quiénes las van a integrar, las van a integrar los ediles o los van a integrar otros militantes del Frente Amplio. Bueno, eso es algo que se está procesando a nivel de la estructura del Frente. ¿Vos sabés? Porque nosotros ya lo hemos planteado. A nosotros nos parece importante que exista ese diálogo. Somos un poco descreídos del interlocutor que lo propone, por decirlo de esta manera. Para nosotros los lugares de mayor diálogo ya están planteados en nuestra forma republicana, que tiene que ver la Junta como lugar donde se expresan, elegidos por la gente, los diferentes interlocutores que representan los distintos partidos, las comisiones de la Junta, y después hay lugares de diálogo con el gobierno nacional que tienen que ver con la OPP y eso. De todas formas, si el espacio está, el Frente va a mandar allí compañeros y compañeras y bueno, se discutirá y se conversará sobre esos temas. Lo que pasa es que la práctica nos ha demostrado que hay cuestiones que son consustanciales al diálogo, como la transparencia. Puedo decir, bueno, pero vamos a pensar en Maldonado del futuro, está bien. Bueno, el primer tema que nosotros tenemos que conversar es cómo vamos a solucionar esta deuda que han generado. Porque la política se hace con recursos y esa información siempre tarda en llegar, nunca está puesta en el centro. Pero bueno, eso va a tener su integración y van a funcionar esas comisiones que tú decías, con integración de todos los partidos. Si bien todavía hay que recalcar que todavía se maneja el país con un presupuesto, ¿no?, que viene de antes, no es el presupuesto de ahora, que recién va a entrar el 1 de septiembre. ¿Cómo ves desde el 1 de marzo hasta ahora cómo se van llevando las cosas? Bueno, yo creo que eso que vos decías es algo que no se puede dejar de lado porque es parte de, ¿no? Claro, los primeros tiempos de los gobiernos, esto le pasa a todos los gobiernos, funcionás con recursos que venían de la gestión anterior y claro, cuando hay diferencias en la política, digamos, en dónde están los énfasis, bueno, eso hace que puedas tener algún área que para un gobierno frente amplista pueda ser principal o central, un poco rezagada en función de que contás con los recursos de una política anterior. Pero eso se va a ir solucionando con el correr del tiempo y se va a arrancar con los presupuestos de esta etapa. ¿Cómo ves a Orsi? Bueno, a Orsi lo veo en general bien, creo que timoneando esta etapa de esto que hablábamos, ¿no?, de la escasez de presupuesto, intentando generar espacios de articulación con las distintas intendencias, para el plano más así que tiene que ver con nosotros acá. He visto que ha habido algunos planteos ahora de Cancillería con respecto al tema de Palestina, que me parece que son más acertados que quizás algunas primeras salidas. Yo creo que hay que darle tiempo y no gobierna una sola persona. Ni siquiera gobierna un solo partido, ni siquiera gobiernan los partidos. O sea, el gobierno es una construcción también. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque nos hace responsable a todos, a los que estamos en lugares de gobierno, a los que militamos, a los que nos organizamos en nuestros barrios, en nuestros centros de trabajo,
en todos lados. Y de la síntesis de esos actores es que bueno, que se empieza a construir los destinos de un país. Sí, un Frente Amplio que además el año que viene estará renovando o no sus autoridades a nivel nacional y a nivel departamental. Sí. Que también hacen para la forma de gobierno, ¿no? Sí, tenemos esa instancia, el Frente tiene, a veces por los años electorales eso puede moverse, pero... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Pero se eligen las autoridades, ahora el 25, nosotros tenemos una fecha muy importante, que es el 25 de agosto, para nosotros el día de los comités. Ahí se eligen las autoridades en los comités y se preparan los comités para participar del Congreso y de las elecciones. Y bueno, es algo que para la vida política de nosotros es muy importante y que siempre el trabajo es buscarle la vuelta para ver cómo en estos nuevos tiempos, más de una era más tecnológica, más de la no presencialidad, el comité que ha sido tan importante en la génesis del Frente ocupa ese lugar, y por eso también la bancada, yo creo que en una buena medida ahí a propuesta de Juan, que es el coordinador, algo que se había intentado hacer el periodo pasado, pero bueno, en este también se dio que en estas primeras de cambio no estaban funcionando las comisiones y se pudo llevar adelante, y esperemos que se siga continuando. Se están visitando los comités, informando, intercambiando con los compañeros y las compañeras de allí. Sí, viene una etapa de elecciones también en la interna, que tiene características distintas, si no hablaríamos de que estamos todo el tiempo de elecciones, porque el ciclo electoral es bastante largo. Sí, muy amplio. Sí, ¿Cuántos comités de base hay, por ejemplo, acá en Maldonado? ¿Tienen una idea? Sí, no tengo el número exacto, sé que acá en San Carlos hay 3. Debe haber unos 15 comités en el departamento, con diferentes formas de funcionar. Hay comités que son territoriales, hay comités que son funcionales, que se reúnen, por ejemplo, el comité de la construcción tiene una actividad el 22, que es un comité que yo integro, donde se va a hablar de esto del 1%, por ejemplo, se va a hacer en la Casa del Frente a las 7 de la tarde, creo que es la actividad. Sí, y hay comités que tienen un funcionamiento muy bueno, como el comité de Mondelo, de Piriápolis, comités de Maldonado, como el Gelos Bonilla, el Unidos Venceremos. Tienen características interesantes. Todo es un espacio para conversar con los vecinos y las vecinas también. Así que bueno, 22 entonces en el comité, en la casa del Frente Amplio, allí en Valle y Ordóñez, ex Camino Velázquez, a las 19. A las 19. El 25 son las elecciones del comité de base. En torno a esa fecha, porque a veces no el 25, lo hacen el 24, pero ahí va a haber elecciones. Las asambleas de los comités para elegir las autoridades de los comités también. Así que esos militantes tienen que ir acercándose y dialogando para ver quiénes van a ser las autoridades de cada uno de los comités. Exactamente. Sí, para el Frente Amplio es una instancia importante. Y lo es. Son nuestros organismos de base, es el lugar donde se discuten. Después los comités también integran los órganos de dirección, no son solo sectores en el Frente Amplio, sino que también integran el plenario y la mesa política y bueno, tienen el mismo peso que tienen los sectores a la hora de tomar decisiones. Estaremos dialogando, se viene el presupuesto, generalmente el presupuesto es bastante grande, bastante largo, sí. Va a dar mucho para discutir. Seguramente que sí, y bueno, si nos invitan estaremos por acá. ¿Cómo no? Y además, bueno, a saber qué es lo que va a suceder con todo esto. Creo que, bueno, uno ya está viendo en Montevideo algunas actitudes que creo que hay que cambiarlas, lo que ha pasado en el Legislativo, en el Senado, eso no es política, y bueno, poner las cosas en orden, la casa en orden, creo que es fundamental, sobre todo para algo tan importante que tenemos y que tenemos que conservarlo, que es la democracia. Tal cual. Muchas gracias. Vamos, Río. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más a media mañana.